buenas noches, correligionarias, correligionarios del Partido Liberal. Con todo respeto a la teleaudiencia, saludo muy especialmente a los afiliados y afiliadas al Partido Liberal en esta víspera de 18 de octubre. Mañana, 18 de octubre, es conmemoración de una gesta del 18. Vamos a estar enseguida con el doctor Julio César Yoyito Franco, hablando un poco qué es el 10 de julio, qué es el 18 de julio, cuál es la diferencia, cuál es la fecha real de festejo de la creación de la fundación del Partido Liberal y en ese caso qué significa el 18 de octubre. En minutos van a dar un comprendido si se encuentra el doctor Yoyito Franco para poder saludarle a él y por intermedio de él a todo el pueblo liberal en este nuevo aniversario de la gesta del 18 de octubre de 1891. Saludamos al doctor Julio César Franco. Yoyito, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, muy buenas noches, Federico, y buenas noches a toda la teleaudiencia. Yoyito, un referente importante del Partido Liberal, de hecho el único ciudadano afiliado al Partido Liberal que ha ganado hasta hoy unas elecciones generales al Partido Colorado. Después del presidente José Patricio Guyari, solamente aparece el nombre de Julio César Franco como ciudadano afiliado al Partido Liberal que ganó las elecciones aquel famoso 13 de agosto del 2000 al arquitecto Félix Argaña. Yoyito, ¿cuál es la diferencia entre la fecha de fundación, la fiesta del 18 de octubre? ¿Qué es lo que realmente festeja el ciudadano liberal mañana 18 de octubre? Federico, voy a ser rápido, sintético en relación al tiempo que tenemos. Yo sé que, por supuesto, los minutos valen oro en la televisión. Podemos comenzar diciendo de que persistían las mismas irregularidades que conllevaron a la fundación del partido el 10 de julio de 1887. La intromisión del ejército en cuestiones del quehacer político, de la civilidad, la presión, una especie de terrorismo de Estado que hoy se le llamaría. En segundo lugar, la corrupción reinante que comenzó con gran fuerza en el año 1883 y 1885 durante la presidencia de Bernardino Caballero, con la venta de tierras públicas que se vendían a precio irrisorio y generalmente se vendían a la mayoría de los caudillos, gente allegada al gobierno, pero no necesitamos pagar, como ir la jera, pero al final de cuentas no pagáis. Y en tercer lugar, repetidos fraudes electorales. Pues si recordamos aquel fraude del 12 de junio de 1887 en Villarrica, conllevó a la constitución del partido el 10 de julio de 1887. Aquí tuvo su detonante el 8 de febrero de 1891 en varios puntos del país, pero más importantemente en la 13ª circunscripción electoral que comprende o comprendía Iuicuí, Buñapedí y Quiquio, especialmente en Iuicuí, en un lugar llamado Islapa. Ahí el candidato era José de la Cruz Ayala. Y eso hizo de que el directorio del partido, era vicepresidente del directorio Eduardo Vera, movilizara, diríamos, a las personas que estaban decididos a hacer un golpe revolucionario, que había una gran mancomunión en ideales. Por eso es importante la unidad del partido. Las dos tendencias que se perfilaban en el partido, Federico y de la audiencia, eran la tendencia conservadora, diríamos, y una ala más progresista, que era liderada por Alón, Torrens, Fernando Carreras, Cecilio Báez, Ildefonso Venegas, etcétera, etcétera. Y ellos presionaban, pero tenían también el acompañamiento del sector conservador. Y entonces se decide, el 26 de agosto, una convención en el partido, se le elige a Vera presidente del directorio y se constituye el comité revolucionario y se planea la acción revolucionaria, que después se decidió hacerlo el 18 de octubre, un día domingo.
Y si bien fue un fracaso la acción revolucionaria en sí, el asalto al cuartel de la caballería, donde antes estaba el seminario de San Carlos, después tuvo ahí la escuela militar y ahora la Cámara de Diputados, y el cuartel de infantería que está en el Bajo, después del monumento ecuestre del Mariscal López. Y si bien fue un fracaso eso, demostró que los liberales estarían dispuestos a arriesgar todo, incluso sus respectivas vidas en la lucha por la libertad, la democracia y la justicia social del pueblo paraguayo. Y eso se demuestra. Incluso está románticamente expuesto en las letras de la polca 18 de octubre, que dice Yamanone, por el bien del Paraguay. Estaban dispuestos a todos. Yochito, vos sos una persona que indudablemente ganaste todo en la vida, sos un liberal exitoso. ¿Qué te suscita, se podría hacer ahora para que, aprovechando esta división interna del Partido Colorado también, la oposición y sobre todo el Partido Liberal pueda coadyuvar al pueblo paraguayo a producir la alternancia en el poder? Se ha comenzado dando el paso correcto, Federico, con el tema de la concertación. Si recordarás como aquella convención del 17 de junio del 2007 en el Rowing Club, todas las fuerzas del partido fueron y acompañaron que un no liberal, que en este caso recayó en la figura de Fernando Lugo, un no liberal fuese o fuera el candidato de una asociación liberal y las demás fuerzas políticas, ¿verdad? Y ahora está la concertación, y en esa concertación están todas las fuerzas liberales. Yo creo que se ha obrado correctamente, todas. Está Alegre, pero también están las fuerzas de Fleitas, que sabemos responden a los liderazgos de Amarilla, de Llano, está el doctor Martín Burr, y también el doctor Herminio Ruiz Díaz, todas las fuerzas. Y además, otras fuerzas políticas. Yo creo que se ha dado el paso. Y lo importante es que esta fiesta del 18 de octubre nos haga entender a los liberales de que Peiseñán de Correlí fuera Hoyo Ayura, 18 de octubre de 1891, Oyapoamá, el asalto al cuartel de la caballería, Peixa Abei Anga, con la fuerza de los votos. Todos los liberales tenemos que estar unidos, superando las diferencias que puedan haber. No importa la diferencia, tenemos que estar todos unidos para ganar las elecciones en abril del año que viene. Yochito, Sea quien sea el electo, sea quien sea. Yo apuesto personalmente por un candidato, todos saben quién es, pero eso no quiere decir que de ganar otro candidato, mi candidato con seguridad le acompañará a todos. Sí, de eso se trata, justamente la unidad. Yochito, si tuviera que dar en 60 segundos finales un mensaje al pueblo liberal, muchísimos mensajes estamos recibiendo en el WhatsApp del canal, en el WhatsApp personal. Nereijulo mitad, Yochito. Va el ande y cactúe con mentamilo mitad Paraguay tu chacue venante de Saron y cuey liberal jaisa. Va el mensaje de momajeno mitad me Yochito. Repetir, Federico, el tema de la unidad. Los grandes pasos me acuñan de partido. Coyehuatá histórico Orecoa, Oyapoma, más de 130, 140 años de vida, siempre fueron en el momento de la unidad. En el momento, este 18 de octubre que estamos hablando es un ejemplo. Como te dije y le decía a los televidentes, ahí hubo una unión de las fuerzas conservadoras y progresistas del partido. 13 años después la división era más marcada. Estaban los cívicos y radicales. Todas las fuerzas liberales hicieron la revolución en 1904 y el partido gobernó durante 32 años y pico, teniendo su mayor expresión en la Guerra del Chaco, donde no solamente se unieron todos los liberales, sino se unió el pueblo paraguayo para llegar a un final feliz. Y así en los momentos difíciles, como hablábamos de la elección de vicepresidente y otros momentos, el partido por la unidad. Por lo tanto, le pido, les ruego
uni akangwa supuera unión de partido y de pibe. Estoy cumplido mitad de que Bello Ayú de Ayapuana y Catoa Paisayare por la posibilidad ya ganado por intermedio de los votos en las próximas elecciones de abril. Todas las fuerzas liberales, no importa quién sea el candidato, comprometernos en acompañar para lograr un mejor porvenir para el pueblo paraguayo. Debe ser algo motivado para el bien del Paraguay. Muchas gracias, Yoyito. Doctor Julio César Franco, Yoyito Franco, una persona exitosa, un liberal que ganó todo con su mensaje al pueblo liberal. Muchas gracias, Yoyito, muy amable. Muchas gracias, Federico, gracias a los televidentes, y gran abrazo y bendiciones a todo el pueblo paraguayo y en especial al liberal el 18 de octubre. Muy bien, ahí está el saludo de un gran liberal, el doctor Julio César Yoyito Franco. Y con esta música de Óscar Pérez y la alegre Fórmula Nueva, saludamos a todos los liberales de la República por este 18 de octubre. Viva el Partido Liberal, viva la República del Paraguay. Bueno, nosotros, como ustedes saben, tenemos que continuar. Hoy tenemos un temón. Vamos a hablar, ya está nuestro invitado, el doctor Víctor Raúl Benítez. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Bien, doctor, a tus órdenes. Vos también sos liberal, así que muchas felicidades. Gracias. Afiliado a Pugajú. Afiliado, sí, pero afiliado que es lo importante. Con el doctor Víctor Raúl Benítez, a la vuelta de la pausa, vamos a hablar de un tema interesante, un tema que nos afecta a todos. Para el año 2023 aparecen negros nubarrones que asoman y traen consigo situaciones económicas negativas. Se habla de un periodo, de un año de recesión económica en donde no vamos a tener bonanzas ni situaciones económicas favorables, razón por la cual tenemos que prepararnos. Vamos a hablar con él qué es lo que se viene, por qué se viene y luego en el último bloque finalmente qué es lo que deberíamos hacer para que no nos afecte, no nos pegue tan fuerte esta recesión del 2023. A la vuelta estamos con el doctor Víctor Raúl. Bueno, estamos ya de vuelta acá con el doctor Víctor Raúl Benítez, pero tengo que hacer brevemente, antes de comenzar este segundo bloque, un reconocimiento a Johnny y a Fernando, que son olimpistas. Mis felicitaciones. Estaban con su camiseta Olimpia y se sacaron ahora para comenzar este programa, así que es un gesto que realmente le pintan a cuerpo completo. Son fanáticos, pero por supuesto guardando también la distancia. En el programa anterior incluso he visto que tiró alguna que otra camiseta, no sé quién de los dos. Víctor Raúl, estamos en tiempo de lluvia, esta semana todavía precipitación, meteorología anuncia que van a seguir las precipitaciones. Este es un obsequio de laboratorios EMPA, Angripaz, es antihistamínico, antifebril, descongestivo. Cuando de repente tenés así un poquito de fiebre, de congestión, hay algunas pastillas que son por la mañana, no te da sueño y a la noche te ayuda a dormir mejor. Una gentileza de laboratorios EMPA. Gracias. Doctor Víctor Raúl, habíamos hablado y me dijiste que estás un poco preocupado por lo que pueda ocurrir en el país y en el mundo. Hablaba de algunas cifras realmente que a mí me asustaron y que me parecieron espeluznantes. Se habla de una recesión más fuerte que durante el tiempo del COVID. ¿Puedes contarnos lo que crees que va a ocurrir con la economía a nivel mundial? Sí. Gorrinchas es uno de los principales ejecutivos del FMI. Y el 12 de octubre lanza un veredicto que dice que lo peor está por venir. Entonces, y justamente ahí estamos viendo, a partir de eso, yo ya venía investigando y desde hace más de 8 meses vengo advirtiendo a mis colegas economistas y a clientes empresarios a los cuales les hago el servicio de nowcasting, que quiere decir economía en tiempo real, midiendo en algunos casos variables económicas no solo de Paraguay, de Brasil, de Estados Unidos, mes a mes, y no trimestre o cuatrimestre o a cuatrimestre como hacen los bancos centrales en el mundo. Y lo que vimos son los siguientes síntomas, lo que analizamos, ¿verdad? Alto endeudamiento en todo el mundo, doctor. En primer lugar, países, empresas, personas, por encima de su capacidad de pago. Alta inflación. Luego del despertar del letargo que tuvimos durante la pandemia, hubo un desequilibrio entre las ofertas
y las demandas en los mercados de bienes, de servicios, monetarios, pega la inflación, Nina. La inflación puede haber de varios tipos, varias causas tiene la inflación. Uno es mucho circulante versus la cantidad de bienes y servicios que se pueden transar. Otro es psicológico. Yo creo que va a subir el gas y le digo a mi señora, comprar ya 3 gas por las dudas. Muchos piensan igual y el precio del gas sube. Claro, aumenta la demanda. Sí. En tercer lugar, y quiero que dejen esa placa porque voy a explicar. En tercer lugar, nosotros podemos ver que hay choques de oferta o es una inflación por el lado de la demanda, como le quiera decir, suboferta. Nos despertamos del letargo pandémico, quisimos consumir como consumíamos antes, daipor y la producto, esa y la servicio, para la cantidad de lo que queríamos comprar o consumir, aunque sean endeudados. Yo me lo merezco, dijo la gente y se fue a Odesur. Yo me lo merezco, dice la gente, y se va con su chileré de paseo. Pero la combustible, porque no hubo una inversión o reinversión suficiente, cualitativa y cuantitativa, en actualizar las refinerías durante la pandemia, o falta pala diésel. ¿Podemos hablar en guaraní, doctor? Claro, yo puedo tener, Bueno, soy un economista heterodoxo. Cuando yo estuve en Paraguay, hermano guaraní, MN, Ducelo, y tal. ambos esa y yo también, ¿sabes lo que quiere decir eso? Ay, cuadas, amigo. Va y se vea. Te voy a hacer ver. La pucha, no le pude joder acá al presidente. Pocas veces la gente sabe lo que quiere decir eso. No. Luego, hoy tú ya lo vital la guaraní. La guaraní. Analizar. A la guaraní. Yo no puedo hablar sin el guaraní, sí. Ambos esa guillota quiere decir, voy a ir analizándote para hacer ver a la gente, sobre todo, develar también quiere decir, sí, sacar el velo. Entonces, ya dije, y por otro lado, también hubo una inflación porque el río se secó, pues, desde el año, ¿te acuerdas? El año pasado, antepasado. Una sequía. Sí. Los containers subieron de precio en China, se cierra Hong Kong y se cierra todo China por una reaparición del COVID en marzo, abril de este año, y así por delante. Eso quiere decir choques de oferta, falta mercadería. Eso que nosotros hicimos acá, el aislamiento que hicimos en el 2020, los chinos hicieron recién ahora, este año 2022. No, ellos hicieron también, solo que ahora ellos hicieron más. Hicieron solamente en una ciudad. Ahora hicieron total. Ahora hicieron total. Y eso afectó y se redujo mucho los productos de allá hacia acá. Claro. Entonces, la inflación en el mundo también fue fogoneada, si se puede decir así, porque durante la pandemia el capitalismo vuelve a fracasar, como ya fracasó en el 2008, para reaccionar rápido a estos desequilibrios, y le llamamos otra vez al Estado. En el 2008, Lehman Brothers, Miao Manomba. Esa fue una burbuja económica. Claro, pero se trasladó al sector real, no fue solamente financiera. Oso palomita, quebraron muchas empresas. Y ahora en el 2020, política de Estado fue la recesión, porque cuando tú le dices al empresario, en Botiqueland de Cortina, prohibido abrir la tienda, eso es una política de Estado, sanitaria, pero política de Estado que se transfiere en lo económico. Claro. Entonces, con todo eso, nosotros tuvimos que el Estado, muchos empleados públicos en el mundo, no solo en Paraguay, ellos siguieron cobrando su salario de pijama mirando Netflix. ¿Cierto? ¿Qué tal lo que te estoy contando? Sí, así mismo. Y ahora pidiendo aumento de salario. y nosotros, sector privado, mi señora, por ejemplo, que vende ropa, cerró su tienda y tenía que seguir pagando el salario. Hakula de Gendú, la caballú, reza, como se dice en paraguayo. Bueno, y con esa realidad que sigue todavía ahora así, todavía no vimos todos los coletazos y los efectos posteriores, los daños colaterales de ese momento de COVID. ¿Y qué pasó? Los estados emitieron trillones de dólares en Estados Unidos, trillones de euros en Europa, para mantener al sector público y también con créditos puente al sector privado, en algunos casos. Me gustaría que la señorita deje todavía las placas anteriores, le ruego por favor, si tiene la gentileza, un poquito antes. Y a partir de allí, porque allí yo estoy yendo hacia esa placa primera, ¿en qué fecha comienza la recesión y cuándo van a parar las tasas de interés? ¿Esa es, doctor? La anterior, por favor. La anterior a esta. Hay una placa anterior, pero sigamos. Entonces, ¿qué pasa? Emiten como loco dinero
Paraguay más de 1.000, 2.000 millones de dólares. A la siguiente, a esta. La posterior, por favor. Puede poner la primera placa, la siguiente y la siguiente. Entonces, ¿qué pasó? La inflación por el lado de la abundancia monetaria. Ahí. Y a partir de allí, ¿qué es lo que pasa? Pasa que hoy los agregados monetarios abundan y todavía el aparato productivo no despega. Entonces hay un desequilibrio entre lo que se puede consumir y la cantidad de dinero. El dinero es una mercadería más. Lo que abunda baja de precio. Claro. Tenés que tener más plata para comprar lo mismo. A partir de allí, entonces, los bancos centrales hacen... Allí vamos a comenzar. A partir de allí, los bancos centrales suben las tasas de interés. Ahí está el Banco Central Europeo subiendo las tasas de sus bonos. Suben, sube. Cuando vos decís suben la tasa de los bonos, te referís para que la gente entienda los intereses. Suben la tasa de interés para un crédito. captar, primero no es para el crédito, primero es para captar dinero circulante. Acá le llaman letras de regulación monetaria. Letras de regulación monetaria. Claro. En Estados Unidos se le llaman bonos, como quieras llamarle. Okay. A moja pope, las letras de regulación monetaria no es ni más ni menos que un bono público. ¿Yo qué es lo que hago? Yo vendo a un banco, por ejemplo. Estamos hablando todavía de un banco central con el Estado. Todavía no llegamos al bolsillo de Pedro, de Jorge. Enseguida vamos a entrar en el bolsillo porque ya está por golpearle en el lomo a Pedro, lo que voy a contar. Ok. Entonces el Banco Central, los bancos, la banca central en el mundo agarra y para sacar dinero le dice al banquero, no le den a crédito a fulano. Yo te pago tasa de interés superior, comprar mi bono, le dice, comprar mi pagaré, ya es súper sencillo. Y entonces, este es un lindo gráfico para esperar allí. Entonces agarra y emite letras de regulación y el banquero, en vez de prestarle a Pedro, ahí entra Pedro, para que consuma o para que produzca, para que invierta o para que contrate empleados. Para mover la economía. Para mover la economía, el banco, con apetito de riesgo, o que llega al banquero, le aumenta el interés. el Banco Central sube el interés y el banquero privado dice, ya es llante Pedro, entonces ya es. Voy a darle al Banco Central. Y entonces la plata, en vez de circular, que estaba circulando, sale del mercado y se guarda en el Banco Central. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de disminuir la cantidad de dinero en circulación, ergo, bajar la inflación. Es como... O sea, baja la demanda. Tamoxifeno, ¿vos conocés tamoxifeno? Sí, claro. ¿Qué hace el tamoxifeno? Disminuye cuestiones oncológicas, si no estoy equivocado. Sí. Pero te repercute en otras partes. Todos los remedios que vos como doctor recetás, te baja la fiebre, pero te puede dar un golpe en el estómago. Sí, claro. Bueno, y eso es lo que está pasando. Es Ahora, como, en términos más sencillos. y en términos más sencillos, Sí, por la gente no sabe lo que es el tamoxifeno. bueno, cualquier remedio que tomas para bajar la fiebre te golpea en el estómago o no. Sí, cualquier medicamento. Yo quiero irme, si me permitís, doctor, ¿Cómo? brevemente a una consulta. La recesión del problema de China, que ya comentaste, se suma al tema de Ucrania, que seguramente vas a hablar Europa. enseguida. Eso afecta definitivamente a la situación económica y produce una suerte de inflación por todo lo que dijiste. La gente comienza a generar más y más, a imprimir más billetes. Y el ejemplo más paradigmático para nosotros es lo que ocurre en Argentina ahora. Paraguay todavía no tanto. Hay mucha circulación de billetes y ese billete hace que de repente haya mucha plata, con lo cual lógicamente no hay tanta demanda y los productos aumentan de precio. Eso es lo que ocurre. Claro, lo que hay es que hay un desequilibrio. Gestar la plata, esa y la mercadería. Exacto. Ese es. ¿Qué la llama? Pega la desequilibrio. Da la desequilibrio. Entonces el Banco Central dice, ñañongatuna ve plata, gestama la plata, dice. Entonces el Banco Central emite letras de regulación. Ok, y compite, Y allí compite con Pedro, con Jorge. Compite con Pedro. Ok. Y el banquero privado, no podemos decir la marca de ningún banco, cualquier banquero privado, Claro. dice, le voy a dar nomás al Banco Central que guarde la plata, saca al mercado y no le da a Pedro para que Pedro abra una sucursal de su panadería. Y entonces Pedro no emplea, no hay ingreso y se llama recesión. Recesión. La única forma en que una recesión se frene es que en algún momento dado la cantidad de bienes comience a acercarse al punto de equilibrio con la cantidad de plata que hay,
que ya se sacó luego mucho del mercado, porque están sacando ahora los bancos centrales plata. Al mismo tiempo de que está la plata, los bancos centrales están sacando, la economía se resiente. Y va a llegar un momento, y se le preguntó a los economistas del mundo, ¿cuándo, pistolas, vamos a ver una reanimación? Y dice Cantero, y dice el presidente de la FED y el presidente del Banco Central Europeo, cuando las tasas dejemos de subir, paren o bajemos un poco las tasas referenciales de los bancos centrales. Porque allí el banco privado va a decir, la pucha, me bajó la tasa referencial de la letra de regulación del Banco Central, también entren a Pedro, me va a decir el banquero, lo que queremos es que le dé a Pedro para que genere más riqueza. ¿Y allí qué va a pasar, doctor? Se le preguntó a un montón, y ahí hay un análisis en el siguiente cuadro que tiene nuestra gentil colaboradora, y dice allí, ¿cuándo cree que la Reserva Federal realizará un corte en las tasas de interés? Y ahí está, el 43% dice en el 2024. ¿Qué tal? Y el 18% por ahí dice en el segundo semestre del 2024. Y otro dice en el 2025. Un 20 y pico, con 9, 8 por ahí nomás dice en el 2022 o 2023. Ergo, vamos a tener que chuparnos el 2023 y el 2024 con altas tasas, jepila crédito, ya va a pojanguá, jepila crédito, ya consumí janguá. Ergo, freno a la economía. O sea, a ver si entendí. Yo soy médico de profesión, así que te hago como yo entendí. Yo veo que vos planteás de que esta situación de la inflación, la única forma de combatir la inflación es en forma artificial, el gobierno crea una situación de recesión. Así es. Para que la gente no consuma tanto, habida cuenta que anda ahí por hoy la mercadería. A la vuelta de la pausa, el doctor Víctor Raúl Benítez va a profundizar estos conceptos y nos va a explicar qué va a ocurrir en la región, qué va a ocurrir en América Latina y particularmente en Paraguay. De vuelta con el doctor Víctor Raúl Benítez. Doctor Víctor Raúl, para que la gente entienda, entonces, la inflación que tenemos por la situación que se da en China, la guerra rusa-ucraniana, los problemas a nivel mundial, la recesión del COVID, genera una inflación. Y en forma de respuesta para poder combatir la inflación, se crea en forma artificial lo que se llama la recesión. ¿Así es? Sí, y entonces le llamamos estanflación. Estanflación, que es un escenario no deseado. Estancamiento más recesión. Estamos viendo ahí en el mapa algo que se sumó, que nadie esperaba. La guerra entre Estados Unidos y China. Me niego a decir que es una guerra entre Ucrania y Rusia. Los geopolíticos le llaman guerra proxy. O sea que vos haces que otro se mosquetee por vos. ¿Se entendió para lo que estoy diciendo, doctor? Sí, sí, claro, claro. Esta es una guerra entre China y Estados Unidos, que la libran Rusia y Ucrania, y es la primera en la historia de la humanidad que es una guerra de satélites. La guerra de la Segunda Guerra Mundial de aviones, ahora es de satélite. Hasta Elon Musk está metido con su Starlink. ¿Visto? Y con este tema pasa algo peor. Se apaga Europa, porque le cierra la canilla a Putin. Ahí estamos viendo los problemas que tienen con el gasoducto. Se va a frenar Alemania, se va hasta las casas que venden electrodomésticos en Paraguay van a tener su morosidad, que puede subir el año que viene si merma los 400, 500 millones de dólares que mandan las paraguayas y los paraguayos en Europa, los que están en España. Y con eso yo ya vengo hacia América Latina, que tú me hiciste la pregunta. No es muy alarmista. No. Yo creo que hay que ser como José de Egipto. Tenés que guardar. Paraguay no tiene ningún fondo de estabilización. Cierto. Vacas flacas, vacas gordas. Muy bien. Cuando os ponen la tema, ñongatúana, fondo de estabilización de combustible. Faraón que era Tucuri, no mandaba. Exacto. Y después tenemos la vaca flaca. Hay que usar lo que guardaste. Acá tiene que haber vos no sos alarmista. Lo que vos estás diciendo, vos das en la cátedra con tus alumnos. Yo hablo, es más, esto que yo estoy mostrando, yo muestro en Curitiba. ¿Y por qué no se habla mucho de este tema en el país? Y es que vamos a vivir mejor, pues. Vos estás usando un eslogan de una campaña electoral.
Eso se llama el teorema de Baglini. Cuando todavía no llegaste al poder, podés mentir mucho. Baglini es un legislador argentino. Dice, no quiero entrar todavía en tema. de Yapú mientras no estés cerca del No poder. quiero entrar Cuando ya todavía en estás tema. con la lapicera, no puedes mentir más. No vamos a entrar en temas Porque vos electorales. fuiste- bueno, no vamos a entrar en temas electorales, pero sigamos. ¿Qué va a ocurrir en la región, doctor? Y Paraguay, la región va a crecer 3,5 este año. Paraguay 0. No va a crecer. No va a crecer. ¿2022 o 2023? 2022. Y el año que viene la región 1,7. Y Paraguay dice que 5. Vamos por partes. O sea, que huellita la región. Aromina, Zahuete. Ahora, este año 2022, el crecimiento es 3.5. Ahí que deje esta señorita esa placa y voy a explicar enseguida. Explica un poco eso. Explica cómo es 2022 y cómo va a ser 2023 en la región, en América y en Paraguay. Por favor. En América, este año 3,5. Ok, y el año que viene 1.7. 1,7. ¿Y Paraguay cuánto 2022 y cuánto 2023? 0. 2022. ¿Y 2023? Dicen que 4. O sea, nos va a ir Pero mejor. eso dice Llamosas cuando presentó el presupuesto ahora de gastos de la Y nación. el presidente del Banco Central, el Cantero, ¿qué dice? Y se ponen de acuerdo. Pero Llamosa y Banana Ferreira dice, pero estamos con un déficit tan brutal que vamos a subir impuestos, dice. Buscando más que googlee la gente que está viendo ahora mismo para que chequeen ya. Cierto que Llamosa y Banana Ferreira dicen que hay que subir impuestos, porque esto no da más. No, eso es en el caso que se amplíe, que se acepten todas las ampliaciones presupuestarias Yo del digo, Congreso. yo digo que con el déficit, aún sin ese... No, Ahí si está. nosotros nos endeudamos más con una deuda fija, dura para salario, ahí sí nos vamos mal. Independientemente de eso, doctor, yo creo que se va a tener nomás luego que subir, porque 1.900 millones de dólares, dice Oscar Orué, que evaden los... Y ayer Oscar Orué dijo otra vez cuánto se evadió y él agarró unos 300 millones de dólares, cobró de impuestos de un saque, controlándole a los perros. Y él dijo hace un año por ahí que 12 billones de guaraníes, eso equivale a 1.900 millones de dólares, evade el sector privado en Paraguay. Y el sector público, que tanto a vos y a todo el mundo se le acusa de que malgastan, 1.650 millones de dólares es lo que se malgasta y se roba en el Estado. O sea, 1.600 pueden poner ustedes los políticos para arreglar este TISO, 1.900 el sector privado y según quiero que dejen nomás la señorita, todavía no expliqué el anterior, porque quiero mostrar cómo perdimos el empleo, donde dice empleo, y quiero mostrar que en Paraguay 21,2 mil millones de dólares es la economía informal. En este cuadro que estamos viendo, estamos mirando la debacle que fue el 2020, la cantidad de empleo que se perdió. Es esa parte azul, ¿verdad?, que baja terriblemente, ¿verdad? De más o menos 3.400.000 empleados, caímos a 3.100.000 por ahí. 300.000 empleos perdimos. Y la tendencia que traíamos todavía no recuperamos. Estamos en el 2022 ya, no sé si se está entendiendo, muy sencillito. Sí, se entiende. A prueba de diputado ese, cualquiera puede entender. ¿A prueba de qué? De cualquiera. Está muy simpático, doctor. Hasta los diputados pueden entender. Bueno, entonces, moral de la historia. Si todavía luego no nos recuperamos del guarará que tuvimos en el 2020, yo creo que con la alta informalidad que tenemos en el Paraguay, 65% de la población sin mínimo y sin IPS, yo creo que hay que nomás luego cobrar más impuestos sin subir las tasas, que es lo que ya está haciendo Llamosa, ya está haciendo Oscar y Llamosa. Ayer Oscar tiró una información, dice 350 millones de dólares le cobré a los perros que tenían escondidos. Bueno, pero hay que diferenciar, no tiene nada que ver el Mariscal López con la guerra del Chaco. Una cosa es aumentar impuestos y otra cosa es que todo el mundo pague. Lo que hay que hacer, y todos estamos de acuerdo, Mejorar. es ensanchar la base tributaria Y para eso que es. todos paguemos. Y eso es. Pero no es lo mismo que aumentar impuestos. Son Por eso cosas estoy diferentes. explicando, cobró 350 millones de dólares Y sin está bien. aumentar impuestos, Y hay que felicitarlo. sin aumentar la tasa. Hay que felicitarlo. Y yo le felicito acá, Oscar. Perfecto. Pero no es lo mismo que aumentar impuestos. No. Aumentar la tasa no es lo mismo que aumentar la gente que paga impuestos, que está Claro, escondiendo claro. lo que gana y lo que produce. Está bien. Pero está hay un tema muy importante. Está bien la aclaración. Está bien la aclaración. En el primer
mes del año, segundo, tercero, cuarto, quinto, y durante todo el primer semestre, el IMAEP, indicador mensual de la actividad económica del Paraguay, que no tengo ahí, cayó en el Paraguay la actividad este año, por aquello de que perdimos luego el 60 y pico por ciento, 66 de la cosecha de soja, por la sequía que Manuel Ferreira nos advirtió en su forecast, en su pronóstico en diciembre del año pasado. Opeñan de Lomore. Y este año vamos a tener crecimiento cero. Con inflación de 11%. O sea, no crece la olla, hablando en sencillo, y encima de más cara la olla, vamos a comer menos. 800.000 hambrientos, más o menos en Paraguay. No, yo no estoy hablando a la cámara, no. 800.000 hambrientos. Eso quiere decir 40 estadios defensores del Chaco lleno de gente que no come todos los días. Han estado en la Ñembrajía y en Paraguay. En este preciso instante hay gente que no come. Le encontré a mis amigos que se van en el mercado de abasto, le encontré a muchos amigos, yo le encontraba antes en un supermercado gourmet acá en Asunción. Quiere decir, con su BMW y con su Mercedes, se van los perros, ahora JC, de paso te cuento, donde yo compro mi Pilsen y a 2.000 guaraníes. O sea, te estoy pasando un dato y a la gente también. Bueno, a mí la Pilsen no me interesa tanto, pero sí me interesan los productos de la canasta básica. Bueno, la leche está mucho más barata. Claro. En todos los supermercados. O sea, vos lo que estás diciendo es que la gente ya no compra más de los supermercados gourmet, sino que va a sitios mayoristas, tipo abasto. Se está democratizando el Paraguay, pero hacia abajo. La clase media está entrando debajo de la línea de pobreza. La gente se muda de barrio obrero, su alquiler que no puede pagar, a barrios del Bañado. Pero este escenario, lo que me preocupa es que nosotros lo hacemos andando. Vos te vas de mañana en las avenidas y hay un coche, una persona. ¿Qué tal? Dan Ariely dice predeciblemente irracionales. Los pilas, yo entre ellos, y en los colegios privados a veces me voy, triple fila, los perros se suben todos sobre la vereda para que el nene no camine 200 metros. Ok, pero volvamos al tema de la economía. ¿Cómo se va a comportar en la región? Y en la región va a crecer 1,7%. O sea, la región Se va a crecer, desacelera. en promedio la región va a crecer menos que Paraguay. Paraguay va a crecer 4%. Hay países que van a crecer menos, entonces la Argentina, Brasil probablemente. Países grandes no van a crecer. Argentina está llegando a una inflación de casi 100%, igual que Turquía, creo que. Son los países que están llegando a 3 dígitos. Con este escenario, ¿por qué te hablé yo de que los perros usan su coche? ¿Por qué ellos no hacen... Sí, porque ellos no se van entre pool. 4, entre 5 en un coche? Pero no tenemos cultura para eso, para hacer los pools, ¿verdad? Yo creo que hay que mejorar el sistema de transporte público. Hay que hacer el sistema de transporte público debe mejorar. Hay que hacer el transporte público a toda bala. Claro, totalmente de acuerdo. Yo ahora quiero mostrar, ahí en crecimiento quiero mostrar cómo cayó la economía paraguaya en el 2020 y cómo sigue cayendo. Fíjate, este es el PIB. 2021, mira, 2021 ya cae, 2,6, subió ahí, después 0,2, menos 1,1, menos 3,4 en el 2022. Este ya está comenzando a desacelerarse la economía paraguaya. Consumo privado, consumo del gobierno, variación de existencia del amarillo, balanza comercial es el verde hacia abajo, variación bruta del capital físico y el producto es la línea. Vamos a ver la siguiente, por favor, porque quiero mostrar algo. Nosotros creemos que el crédito está subiendo, por ejemplo. Con el crédito, la placa siguiente, por favor. Hay indicadores que dicen que el crédito en Paraguay sube, pero sube nominalmente. Acá, ahí. Por ejemplo, el crédito es esa línea crédito total, dice. Y nuevos créditos, si vos mirás allí, es el rojo. El crédito nominal crece a tasas, ese es a la izquierda, en el eje de ordenadas, ahí en el eje vertical ya muy chupe. ¿Por qué no te paras, doctor, por favor, y mostrar aquí para que la audiencia pueda seguir? Gracias. Acá vos ves porcentaje de variación y acá ves el tiempo. Comenzamos en el 2018 y estamos hasta julio del 22.
Esto que está acá, que es en color negro, ¿verdad? Es la línea de lo que el crédito varió, del porcentaje que subió el crédito. Acá subió, fíjate, 19, 20% el crédito, 2019. Después acá en el 20 subió 3% nomás. Después acá en julio del 20, más o menos 9, y así por delante, ¿verdad? Acá saltó para arriba. Pero si yo le saco el verde, le saco el azul, el crédito bajó. Y ustedes me preguntarán, ¿va a ver la verde, doctor? Y es el tipo de cambio. ¿Cuánto? Es el tipo de cambio. O sea, si bien sube el crédito nominal, lo que se depreció el guaraní, ¿verdad?, conspira contra el crecimiento del crédito real. Y el azul que vos ves acá es la inflación. Entonces, Oyupila crédito, vamos a poner acá bien cerquita ya, julio más o menos del 2022, el crédito nominal subió 12, pero bajó 3. Y vos me decís, ¿cómo eso es? Subió 12 nominalmente, pero si yo deflaciono por la inflación y deflaciono por el tipo de cambio. Eso refleja, por ejemplo, el valor del guaraní respecto al dólar. Claro. Sube el crédito. Yo soy empresario, pero no puedo comprar lo mismo que compré porque perdí poder de compra por la inflación. Y entonces, eso que yo subí, me endeudé para poder hacer andar mi boliche. Te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta, quiero que me responda a la vuelta de la pausa. ¿Cómo? ¿Hasta dónde es prudente entonces como gobierno generar esta situación de recesión para controlar la inflación? Hay un punto en el cual podemos entrar en una espiral de no retorno. A la vuelta de la pausa nos responde el doctor Víctor Raúl Benítez, ¿hasta dónde se puede jugar con la recesión para ir reduciendo la inflación? Parte final ya de la programación con el doctor Víctor Raúl Benítez. Doctor Víctor Raúl, estamos en la parte final. ¿Hasta qué punto, con el afán de controlar la inflación, se le permite al gobierno crear el ambiente de recesión? ¿No podemos entrar en un momento en una espiral del cual ya no vamos a poder salir? Podemos entrar, pero Paraguay tiene activos muy importantes que hacen que vamos a salir de esta. Vamos a salir de esta. Quiero dar un mensaje positivo. El mundo no va a ser igual. Estamos delante de la mayor migración de capitales en el mundo, de los activos financieros a los activos reales. La gente está saliendo de timbear en Nueva York y se quiere comprar una estancia para engordar vaca en Paraguay y exportar carne. Yo ya tengo clientes de esa clase. Están vendiendo su papel de timba allá y ya a Paraguay, ¿ves? Los argentinos, los uruguayos, los brasileños. En segundo lugar, el bono demográfico, que hoy es acervo demográfico, hay que convertir en bono, pero hay mucha gente joven aquí en Paraguay entrenable. Sol, agua. Estamos delante de la mayor migración también de capitales de los boomers a los millennials. Los mitaí están entrando en el mercado, eso es importante. Y también estamos en un momento en que la gente está volviendo de Asia a América, en el nearshoring dicen, es decir, quiere decir que tenemos que industrializar la parte fronteriza con Brasil y vendemos al Brasil. Paraguay es más o menos, para que tengan una idea, 46 veces más chico que Brasil. Si el Brasil nos abre 0,02 su mercado, nosotros crecemos como locos. Claro. O sea, si nos abren 0,5% su mercado, duplicamos el PIB. Nos vamos a 80.000 millones de dólares. Bueno, dicho esto, creo que la tasa la tasa neutra, dicen que es la tasa referencial del Banco Central del Paraguay, donde no hay inflación ni deflación. Dicen que es 2%. Hoy estamos 8 ARI, al lado de 8. Entonces tenemos que bajar de 8 a 6 para que esta recesión no se multiplique. Las obras públicas son muy importantes. Yo quiero reivindicar un poco eso. Comenzó con Lugo, tu gobierno, comenzaron ustedes a hacer obras públicas. Se frenó mucho durante el gobierno de Horacio Cartes. Quiero decirte que vos dejaste 1.400.000 pobres nomás en Paraguay. 2.200.000 agarró Nicanor, bajó, Lugo bajó. Cuando vos te retiraste, 1.400.000 subió a 1.600.000 el peor presidente Horacio Cartes en la historia del Paraguay. Pueden mirar a la gente. Y después Marito está ahora en 1.600.000 por ahí otra vez. Se mantuvo. Es 1.800.000 ya está ahora. Subió un poquitito con la recesión. Hay que bajar la pobreza. Hay que redistribuir mejor la torta. Eso es muy importante. Dando empleo,
Claro. Empleo es fundamental. Y para eso vos me decís, ¿qué hay que hacer, doctor? ¿Cuál es la receta? Y el Paraguay tiene dos características que tenemos que romper. No vaya a darle tamoxifeno, es una receta sencilla, un antigripal, algo para la gripe. Hay una de largo plazo y otra de corto. Te voy a explicar el de largo plazo. El Paraguay tiene un capitalismo de secuaces, chronic capitalism, dicen en inglés los americanos. ¿Sabe qué eso es? No. Orecuete. No hay mercado acá todavía. Ok. Hay muchos monopolios y oligopolios. Sería un oligopolio en este caso. Mucho oligopolio. Sí. El Estado incluye Exas. El sistema financiero es los perros nomás. Entrá vos, salí vos, andate vos al banco privado. Yo me quedo como director del Banco Central. ¿Qué tal? Esa es una práctica Club de Exas. Una práctica común entre ustedes los economistas. Yo nunca fui empleado público del sector financiero. Yo soy vendedor de gaseosa, chicle, caramelo, galletita, turrón, vaquero. Ese es mi negocio. Bueno, pero sigo. Mira que nos estamos yendo, tenemos que ir. No, termina ya. También hay que, la puerta giratoria. La puerta giratoria. Ese es el capitalismo de secuaces. Y hay que salir del primitivismo productivo. Pero ¿cuál es tu mensaje positivo? Y eso se puede romper. Se hicieron unas leyes ahora. Unas cuantas leyes se hicieron. Inversión pública endógena. No está tan mal lo que hizo Marito. Las rutas. Vos sos partidario de mucha inversión en obras públicas. Claro. 38 mil millones de déficit tenemos en agua, saneamiento, salud, educación. Sobre todo vivienda. la que genera mano de obra, como por ejemplo la construcción de vivienda. 12% crece, claro. Yo soy un apasionado del ladrillo. Acá falta albañil, sobra abogado. Hay que cerrarlo la Facultad de Derecho. No, estoy exagerando para chocar nomás a la gente. Pero o falta para albañil. Yo le digo a mi abogado, mañana me puede recibir, hoy me dice, le digo a mi plomero, mañana puede venir, dentro de una semana me dice. ¿Qué tal? ¿O no? ¿Es así? Sí, así es. El electricista me da, mi dentista me da plazo para 2 días, el electricista a 15 días. Falta todo. Sector construcción, para lo cual nosotros tenemos que hacer un choque de traer por lo menos 30.000 profesores del extranjero a que nos enseñen a hablar español, inglés y Waldorf. Shakespeare y Waldorf. ¿Se entendió bien lo que dije? Shakespeare y Waldorf masivamente, ¿verdad? Y cambia el Paraguay. Shakespeare y Waldorf masivamente, obras públicas, cobrar esos impuestos que los perros están evadiendo sin subir las tasas. Sin subir la inteligencia artificial te cobra todos esos impuestos, cruzando base de datos, Banco Central, IPS, etc. Doctor, esa es mi receta. Estamos llegando al tiempo. ¿Tenés algo más, alguna consideración final? La consideración final es que no tengamos miedo. Aquel que tiene una versión positiva de su pasado, como los paraguayos, 2 guerras, una revolución terrible, una dictadura de 34 años, 35. Y aquí estamos, vos estás sano, yo también, todo lleno de vida. Solo aquel que tiene una versión positiva de su pasado, dice Víctor Frank, que sufrió a los nazis, puede construir una visión optimista de su futuro. Muchas gracias. Muy bien, estuvimos con el doctor Víctor Raúl Benítez compartiendo con nosotros sobre este panorama. Vamos a prestar mucha atención de lo que pueda ocurrir. Las noticias no son buenas, pero al final del túnel hay siempre luz, hay esperanza. Y el hecho de que Paraguay sea un país agro-ganadero, todavía no muy industrializado, es una alternativa, es una potencia que tiene el país. Nos escuchamos, si Dios permite, y nos vemos el próximo lunes en Más Diálogo Franco aquí por C9N. Gracias a la audiencia por la preferencia y reitero, felicidades a mis correligionarias y correligionarios del Partido Liberal Radical Auténtico.